Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición del Desayuno Digital de CEI Aragón. Soy Jesús López, gerente de proyectos aquí en CEI Aragón, y lo primero es disculpar a Celia García, nuestra directora del centro, que por problemas de agenda, la presentación o un evento relacionado con un proyecto europeo que tenemos aquí en CEI no ha podido asistir. Bien, hoy el desayuno digital de hoy, que lleva por título la tecnología blockchain como herramienta de protección de activos inmateriales, software, apps, plataformas, de algún modo se constituye como una continuación de un evento digital que tuvimos hace unos días también con la Oficina Española de Patentes y Marcas, con el tema de la protección de activos tanto materiales como inmateriales. En este caso, lo que vamos a hacer, vamos a preguntarnos cómo las nuevas tecnologías inciden en el hecho de proteger tanto activos materiales o fundamentalmente activos inmateriales, ¿no? Y cómo, de algún modo, lanzarnos preguntas, digamos, un poco con cierto interés y cierta profundidad, ¿no? Bien, si, por ejemplo, la tecnología blockchain la podemos utilizar para temas de protección de activos inmateriales, cómo vamos a poder proteger a lo mejor marcas en entornos virtuales con el tema del metaverso. Lo que generemos a través de inteligencia artificial, ¿lo podemos proteger? ¿No lo podemos proteger? Al revés, también podemos utilizar estas tecnologías para proteger tanto los activos materiales como inmateriales. En fin, de algún modo hay una situación muy tradicional en el hecho de lo que es la protección de activos materiales y de inmateriales, y por otro se da el hecho que la sociedad y las tecnologías avanzan tanto que cómo influye en el hecho de hacer estas acciones de protección tanto intelectual como de contenido y demás, ¿no? Entonces, para ello vamos a conocer este tema con José María del Valle, que es abogado y agente de la propiedad industrial y director del área de Cataluña y Aragón de la consultora Clerc Modet, una consultora especializada en protección industrial e intelectual y en protección y explotación de resultados de I+D+I, que es un poco lo que vamos a trabajar, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en materia, vamos a conocer una empresa CEI, en este caso el proyecto que impulsa Genmatico, que es una consultora especializada en lo que es la comunicación del sector porcino, ¿no? Y más en especial en el tema de comunicación reputacional, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer esta pequeña pincelada y cuando quieras, Gemma, cuéntanos un poco tu proyecto empresarial. Buenos días a todos, muchísimas gracias Jesús, muchísimas gracias también al CEI por darme esta oportunidad y darme esta ventanita para contaros un poco sobre mi proyecto. Antes que nada, bueno, deciros que yo soy veterinaria y que a pesar de ser veterinaria y que parece que los veterinarios, ¿no?, tenemos como el cuidado de los animales como objetivo principal, ¿no?, como nuestra vocación, los veterinarios hacemos muchísimas más cosas y una de ellas es la comunicación. Porque dentro de la veterinaria y dentro del sector porcino es verdad que la sociedad desconoce bastante qué es lo que hacemos, ¿no? Y en mi caso en concreto, lo que hago, como bien ha dicho Jesús, es ayudar tanto a profesionales como a empresas del sector porcino a trabajar y a conseguir autoridad y visibilidad gracias a la comunicación reputacional, que ahora os contaré un poquito lo que es, con un objetivo muy claro: conectar con la sociedad y generar impacto dentro del sector. ¿Por qué comunicación reputacional? En este caso vamos un pasito más allá de la comunicación. Nos basamos en todas las estrategias de comunicación que trabajamos a nivel de cómo crear un plan de comunicación en caso de querer lanzar un producto o querer mejorar la visibilidad de la empresa, pero siempre desde una perspectiva de reputación. Porque quizás conocéis el sector o quizás no, pero el sector porcino seguramente habréis leído, habréis oído alguna noticia probablemente negativa sobre nuestro sector. Y en este caso, pues lo que hacemos desde Genmatico y desde la agencia Oinkers es trabajar esa reputación, ¿no? Trabajar toda la comunicación desde un punto de vista reputacional. Lo hacemos de muchísimas maneras. Lo hacemos, os podéis imaginar cómo trabaja una agencia de comunicación, probablemente hayáis trabajado con alguna o tengáis contacto con alguna. Creamos contenidos, acompañamos a las empresas creando estrategias de comunicación, gestionamos también la opción de un gabinete de prensa, hacemos anuncios, etcétera, etcétera. Pero siempre lo que os decía, ¿no?, desde una perspectiva de la reputación, tanto de la propia empresa como del sector. Y bien, ¿cómo ha acabado una veterinaria trabajando en comunicación? Pues el proceso ha sido curioso, ¿no? Yo empecé veterinaria precisamente por lo que os decía, por esa vocación, pero la vida me llevó por otros caminos. Acabé trabajando en una agencia de marketing y allí me di cuenta que el sector porcino tenía muchísimo que ofrecer porque la sociedad no sabía cómo trabajamos, ¿no? Y entonces, ¿qué hice? Aunar mis conocimientos con algo que siempre me ha gustado, que es la comunicación,
para crear ese proyecto, ¿no? Esa agencia de comunicación reputacional que, aunque el proyecto inició en 2020 en plena pandemia, la agencia ha nacido en este 2023 y gracias a CEI, o de la mano con CEI, con su programa Crece, mi objetivo es crecer con esta agencia para poder ayudar a cuantas más personas mejor y para poder, pues eso, ¿no? Gracias a los conocimientos del CEI, crear un negocio que realmente sea escalable y que realmente cubra esas necesidades del sector. Así que, sin más, pues esa es un poquito una pincelada de mi proyecto. Agradeceros de nuevo el poder dejarme esta ventanita, ¿no? Para hablar sobre mi proyecto y también para compartir un poquito más sobre la perspectiva que tenemos desde el sector en cuanto a cómo se nos ve desde fuera. Y de nuevo, pues eso, con muchísimas ganas de seguir trabajando de la mano con CEI y en este caso con Jesús para poder seguir creciendo y seguir evolucionando como proyecto. Muchísimas gracias por este pequeño espacio. Muy bien, Gemma, gracias por tu intervención. Y ahora, antes de entrar en materia con José María del Valle, si os parece, simplemente recordaros que tenéis la posibilidad de mandarnos cualquier tipo de pregunta a través del chat del evento, que al final del mismo se lo transmitiremos tanto a Gemma como a José María del Valle. Sin más, José María, cuando quieras, por favor, comenzamos tu intervención. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias primero a ti, Jesús, a Belén, al CEI por invitarme hoy a compartir con vosotros un rato y hablaros de esto que os ha anticipado Jesús antes, sobre cómo inciden estas nuevas tecnologías en todo lo que tiene que ver con propiedad industrial e intelectual. Y yo creo que qué mejor día que hoy, que es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, 26 de abril, como cada año, pues bueno, es un motivo más de celebración y el poder compartir con vosotros esos conocimientos básicos sobre todo esto que está en boca de todo el mundo, porque a nadie se nos escapa que blockchain, metaverso, inteligencia artificial, ChatGPT, todo esto que vemos continuamente en prensa, en información de todo tipo, pues bueno, no sé, a mí por lo menos me entusiasma y me preocupa, ¿vale? Y yo creo que es un poco compartir con vosotros toda esa historia. Voy a compartir la presentación. A ver si me deja. Vale. Se ve ya, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Vale, pues sin más entro en materia, porque es una materia que hay cosas que yo creo que son importantes que toquemos. Tocaremos algunas de una forma un poco más transversal para no alargarnos excesivamente, no hay tampoco demasiado tiempo. Me gustaría empezar la exposición hablando de la protección, sobre todo de los desarrollos vinculados al software, ¿vale? Que yo creo que es importante que antes de entrar en esas nuevas tecnologías, blockchain, etcétera, también sepamos cómo podemos proteger todos esos desarrollos que vienen vinculados al mundo del software y todo aquello que está alrededor del software, plataformas de todo tipo, webs, redes sociales, etcétera, ¿vale? Algoritmos, etcétera. Todo esto, supongo que a muchos de vosotros o a algunos de vosotros os sonará el tema de las patentes de software. Y quiero incidir en este punto porque hay leyendas urbanas y rumores que circulan por ahí de que el software no es patentable, ¿vale? Esto es algo que está ahí encima de la mesa y tiene parte de su lógica en esto que estáis viendo aquí en esta diapositiva. El software, como tal, un programa informático no es patentable en Europa, ¿vale? Esto sería lo primero que yo os diría. Es decir, la vía de protección de un software, un código fuente, un algoritmo, en Europa no es la patente, ¿vale? Y esto me va a servir luego de hilo para hablaros de blockchain. Lo que yo siempre le digo cuando me reúno con empresas, etcétera, es que cuando tengáis un desarrollo vinculado a software, no descartéis la protección de patente de entrada. Porque, como os digo, en Europa un código fuente no es patentable, pero sí que podría ser patentable, protegible por patente, lo que veis aquí que yo llamo, o que se llama en el sector, las invenciones implementadas por ordenador, que no es
un programa informático lo que se protege, sino, como veis en la definición que aparece aquí, es algo más. Y os pongo algunos ejemplos. Pues imaginaos un sistema de automatización de procesos industriales, sistemas de navegación, de tecnologías de visión médica. Todo esto que ya no es un programa informático puro y duro, sino que es algo más. Esto en Europa sí que se podría proteger por patente. Aquí veis un poco una especie de esquema donde yo os digo lo que se podría proteger por patente en Europa y en Estados Unidos, que son las dos, digamos, grandes regiones mundiales donde al final el comercio, ahora se puede añadir China, se pueden añadir otras zonas geográficas del mundo, pero bueno, partiendo de Europa y Estados Unidos, veis que aquí os pongo que el software en Estados Unidos, perdón, sí que podría protegerse por patente, en Europa no, como os he dicho antes, porque esto está establecido así. Las TII, que son las invenciones implementadas por ordenador que os explicaba antes, sí que se pueden proteger por patente tanto en Estados Unidos como en la propia Europa. Por lo tanto, recomendación primera, cuando tengáis desarrollos vinculados a software, del tipo que sean, plataformas, apps, cualquier tipo de desarrollo donde haya un software detrás, no descartéis nunca la posibilidad de protegerlo vía patente, ¿vale? Porque puede haber casuísticas donde, y yo me he encontrado con muchísimas, donde la patente en Europa pueda tener cierto encaje. Por lo tanto, primer mensaje que yo os lanzaría, no hagamos un caso, digamos, meridianamente directo a esa frase de que el software no es patentable en Europa. Modelos de negocio que, como os decía antes, vinculados a temas de software, pues todo lo que son plataformas tecnológicas, páginas web, redes sociales, contenidos en la web 2.0, luego veremos también el tema de la web 3.0, metaverso, etcétera. Como os digo, normalmente hay la posibilidad de darle una vuelta a la protección vía patente, pero digamos, el mecanismo, aquí pongo un ejemplo, porque este ejemplo lo pongo en muchas de mis presentaciones, que creo que es un ejemplo bastante palmario, que es las aplicaciones, las apps, donde el software que normalmente hay detrás de una app se protege, como veis aquí hablo de propiedad intelectual y propiedad industrial, se protege por propiedad intelectual, al igual que todos los contenidos que forman parte de esa aplicación, textos, imágenes, sonidos, todos aquellos contenidos que incorporéis a una app añadiendo el software, esto se protege por propiedad intelectual. ¿Vale? No lo he comentado antes, porque tampoco era objeto de la presentación mía de hoy. Hay una diferenciación entre propiedad intelectual y propiedad industrial. ¿Vale? La diferenciación principal es el tipo de activo sobre el que tú estás protegiendo. En propiedad intelectual, pues como os digo, pues estamos hablando de textos, libros, canciones, películas, imágenes. Esto es propiedad intelectual, el software también. Propiedad industrial, ¿qué es? Lo que os acabo de comentar hasta ahora, patentes, marcas y diseños industriales esencialmente. ¿Y cuál es la diferencia principal en cómo conseguimos la protección de propiedad intelectual respecto a la propiedad industrial? Pues la propiedad industrial, es decir, una patente, una marca, un diseño industrial, el derecho lo conseguimos por un registro. Si yo no voy al registro de patentes, nunca tendré una patente. Si yo no voy al registro de una marca, nunca tendré una marca. En cambio, todo lo que está vinculado a la propiedad intelectual, como os digo, el software entre ellos, el derecho no nace por un registro. Existen registros de propiedad intelectual, sí, existen, pero no es obligatorio, y la ley nos lo dice así, el acudir a ese registro de propiedad intelectual para tener el derecho sobre ese software, en este caso, o sobre ese texto, imagen o sonido, sino que el derecho nace por la mera creación. Y este es el punto clave que ahora me va a dar pie a unir todo esto con el tema de la protección a través de blockchain. Bueno, los programas informáticos, al final en Europa, un programa informático, como os digo, tal cual se protege por propiedad intelectual o derechos de autor, es lo mismo, son expresiones equivalentes. También pensad que cuando hagáis una protección de un programa informático por propiedad intelectual, aparte del propio código fuente del programa informático, podéis meter en ese paquete de protección de propiedad intelectual todo lo que tenga
el software alrededor, pues desde documentación técnica, manuales de uso del propio programa informático, etcétera. Todo eso también se protegería por propiedad intelectual, ¿vale? Y aquí enlazo con lo que os estaba comentando hace un momento. La propiedad intelectual, ¿vale? El derecho sobre ese software, esa plataforma, esa app, ese software que hay detrás, como os digo, de todo ello, nace por la propia creación del software. Es decir, yo no tengo que hacer nada para poder decir que ese software es mío. Es decir, yo lo he creado y por el mero hecho de haberlo creado, el código fuente de ese programa informático ya es mío. Os podéis imaginar cuál es el problema de todo ello. El problema de todo ello es que yo puedo decir que aquello es mío, pero si viene otro y me copia ese código fuente y lo implementa por su cuenta, ¿cómo demuestro yo que antes que él ese mismo código fuente lo había creado yo? Entonces aquí estamos en una tesitura de que tenemos que buscar algún medio de prueba, dejar algún tipo de rastro de que ese software ha sido creado por mí, ¿vale? ¿Y cómo lo podemos hacer eso? Infinidad de métodos y de medios de prueba para hacerlos, todos los que existen en derecho. Es decir, no voy a enrollarme, yo soy abogado, como ha dicho Jesús, no voy a explicar ahora todos los medios de prueba, puede ser cualquiera. Imaginaos que vamos a un juicio y yo me estoy peleando con otro por acreditar que ese software lo he creado yo. Podría llevar, pues no sé, a mi hermano al juicio y que testificara él. Es un medio de prueba más. ¿Qué pasa llevando a alguien a testificar a mi favor diciendo alguien que él sabe que yo he creado ese software y que yo lo creé hace tantos años? Pues que es un medio de prueba privado y por lo tanto tiene la validez que tiene. Es decir, la otra parte se encargará de discutir ese medio de prueba diciendo que es mi hermano, que qué va a decir mi hermano, que para ti, que para tal. Entonces, lo que yo os recomendaría que hicieseis, que es, cuando tengáis creaciones de este tipo, vinculadas a propiedad intelectual, software en particular, que crearais algún medio de prueba de estos que veis aquí que os apunto. ¿Cuál es el que habitualmente se está utilizando o el que se ha venido utilizando históricamente? Ir al notario. Cojo el código fuente, lo meto en un pendrive, me voy al notario y lo deposito. ¿El notario qué hace? Da fe. El notario es un fedatario público, con lo cual es un medio de prueba que no se va a poder discutir por parte de nadie si llegamos a un juicio por plagio de mi software. Es decir, si yo aporto un acta de manifestaciones de un notario de hace 3 años diciendo que él da fe de que ese código fuente yo lo deposité en tal fecha, eso por mucho que quieran darle la vuelta, no se va a poder dar la vuelta, ¿vale? Entonces, esta era hasta ahora la fórmula que se utilizaba para, pues eso, acreditar que el derecho sobre un software o una plataforma o lo que sea era mío. Los tiempos evolucionan, muchos de nosotros ya peinamos canas y ¿qué pasa? Pues bueno, pasa lo que pasa, que estas tecnologías, blockchain en este caso, ha llegado para quedarse, y si sabéis un poco cómo funciona blockchain, pues blockchain lo que hace en este tipo de situaciones es no me gusta mucho esa expresión, pero es bastante ajustada a la realidad, hace de notario digital, ¿vale? Blockchain, como sabéis, es una tecnología donde a través de una cadena de bloques es una tecnología súper fiable, aquí lo veis, trazable, segura, accesible. Yo lo que puedo hacer con el código fuente que yo quiero dejar ese rastro, ese medio de prueba, es pasarlo por esta tecnología blockchain y como os digo, el blockchain lo que hará es crear un código encriptado de 30 y pico caracteres que se llama hash, ¿vale? No sé si os suena, pero automáticamente el archivo donde yo tengo ese código fuente de ese programa informático lo convierte en un hash, ¿vale? De tal manera, esto a través de, como os digo, de esta tecnología blockchain, de tal manera que ese hash de esos 30 y pico caracteres, ¿vale? Siempre va a ir vinculado al contenido de ese archivo. Es decir, siempre va a ir ligado a ese código fuente que está dentro de ese archivo que yo he pasado por blockchain. ¿Cómo puedo acreditar que ese hash se corresponde con ese contenido de ese código fuente en ese archivo? Pues de una forma muy sencilla. A través de blockchain, como os digo, si yo cambiase una sola coma de ese archivo, en el código fuente le metiera una sola coma, el código hash que se generaría
sería otro, ya no sería el mismo que me había generado inicialmente. ¿Eso qué facilita a través de blockchain? Esa trazabilidad que os digo. Es decir, si yo cojo y hoy paso ese archivo con ese código fuente de mi programa informático por blockchain, me va a dar un hash, ¿vale? Yo guardaré mi código fuente en ese archivo, en mi carpeta, en mi servidor, con ese código hash vinculado a ese archivo, y dentro de 15 años, si yo detecto que alguien me ha copiado el código fuente, lo único que voy a tener que hacer es volver a pasar el mismo código fuente del programa informático por blockchain. ¿Qué pasará? Pues que me saldrá exactamente el mismo código hash encriptado que me salió hace 15 años atrás. Y por lo tanto hay esa trazabilidad, hay esa acreditación de que yo ya tenía hace 15 años esa creación, ese código fuente de ese programa informático era mío hace 15 años, porque a través de blockchain puedo demostrarlo con esa trazabilidad que yo os indico. Pregunta que me han hecho, a lo mejor me estoy anticipando un pelín a alguna posible pregunta que me podáis hacer, porque me la han hecho varias veces. ¿Esto es legal en España? ¿Los jueces esto lo aceptan? La respuesta es sí. La tecnología blockchain, ya como os decía al principio, ha llegado para quedarse. Está siendo admitida por tribunales en todos los países, digamos, más relevantes del mundo, pues en Estados Unidos, incluso en China, en Europa, en los principales países, Alemania, Francia, Italia, y en España ya tenemos alguna resolución también que acepta el blockchain como medio de acreditar la existencia de un conocimiento X, y ahora matizaré esto de un conocimiento X, porque blockchain no solo sirve para acreditar un código fuente de un programa informático, sino, como veis aquí, en esta diapositiva que os estoy compartiendo, blockchain lo podemos utilizar para acreditar cualquier tipo de conocimiento que desarrollemos en una fecha dada. Y os he hablado del software, pero imaginaos que tenemos algún secreto empresarial en nuestra empresa, ¿vale? Pues no sé, el típico ejemplo de secreto empresarial es la lista de clientes de nuestra empresa. Ese es el típico ejemplo de un secreto empresarial. ¿Cómo puedo acreditar que esa lista de clientes era mía en tal fecha? Lo paso por blockchain igualmente. Todo lo que tenga que ver con catálogos, fórmulas, derechos de autor, antes os hablaba de textos, imágenes, contenidos digitales de cualquier tipo, todo eso que es propiedad intelectual, derechos de autor y que va más allá del propio software, también podría acreditar esa fecha a través de la tecnología blockchain. Por lo tanto, blockchain hoy en día está aquí para quedarse, está totalmente aceptado por las autoridades judiciales en España. No hay ningún problema en poder demostrar que algo lo he creado yo habiéndolo pasado por blockchain, con lo cual tenéis ese notario digital a vuestra disposición. Es muy fácil de acceder, no hay ningún problema. Hoy en día hay muchísimas plataformas que funcionan con tecnología blockchain que os hacen esa labor del notario digital que os comentaba, y por lo tanto el mensaje es, si no lo habéis hecho, empezar a utilizarlo, porque os vais a ahorrar infinidad de desplazamientos al notario, costes notariales, pues eso, de actas de manifestaciones. Imaginaos, y esto pasa muy habitualmente, sobre todo si tenéis algún desarrollo de tipo software, que hay muchas versiones de ese programa informático, se van haciendo versiones continuamente, van habiendo modificaciones, y cada vez que hagáis una modificación de un programa informático tenéis que ir al notario. Aparte del continuo desplazamiento que tenéis que hacer, son los costes que se van acumulando de actas de manifestaciones de ese notario. Por lo tanto, desde mi punto de vista, y yo creo que esto, ya os digo, ha llegado para quedarse, la tecnología blockchain a nivel de propiedad industrial e intelectual es una herramienta que funciona y funciona muy bien. Y os lo digo desde la propia experiencia. Nosotros llevamos funcionando con muchísimos clientes utilizando plataformas de blockchain desde hace más de 5 años. Es decir, no es algo que acabe de llegar del cielo. No, no, para nada. Esto está funcionando, y está funcionando desde hace bastante tiempo. Otro tema, para seguir con los temas de todas estas nuevas tecnologías que están llegando a nuestro mundo,
metaverso. Sobre todo el año pasado hubo muchísimo, digamos, revuelo con el tema del metaverso y con el tema de protección de propiedad industrial, sobre todo marcas, en ese universo virtual, porque el metaverso al final es un mundo virtual que no tiene nada que ver, y sí tiene que ver con el mundo real. Y las dudas que vinieron a partir de todo ese mundo virtual, esos metaversos, etcétera, era cómo proteger nuestras marcas en esos entornos virtuales. Es decir, yo tengo pues, una marca que vendo, pues no sé, vendo zapatos en el mundo real, a través de tiendas físicas o incluso a través de tiendas virtuales, pero vendo producto físico. ¿Qué tengo que hacer si yo ese producto físico lo quiero proteger también en ese mundo virtual, ese mundo no real? Pues hubo, como os digo, sobre todo el año pasado, estuvimos discutiendo mucho con oficinas de marcas, la europea, por ejemplo, si los registros de marcas que tenemos para nuestros productos en el mundo real servirían para proteger esos mismos productos en el mundo virtual. La respuesta fue, y al final la concreción fue que sí que había que hacer algún tipo de protección adicional de las marcas que tenemos para productos reales en ese mundo virtual y para reforzar eso. ¿Y por qué? Porque ya se han dado algunas infracciones, ¿vale?, de algunos productos virtuales en esos metaversos donde el pirata, digamos, que está copiando marcas de terceros, se está defendiendo diciendo que el titular de esa marca la tiene protegida en el mundo real, para un producto real, físico, no para un producto virtual. Entonces, la recomendación que se hizo desde las propias oficinas de marcas, las oficinas oficiales de marcas, europea, la española también, es que se reforzara la protección de nuestras marcas en metaverso a través de añadir algunas clases dentro de lo que es la clasificación de marcas, sobre todo clase 9, que es donde va todo el tema de software. Pensad que cuando hablamos de un producto virtual estamos hablando de software y todo lo que son productos descargables electrónicamente, etcétera, ¿vale? Es decir, a completar la protección que tenemos para nuestras marcas en el mundo real con una protección de la propia marca en un mundo virtual o en ese metaverso que os comentaba. A partir de aquí podemos entrar a valorar muchísimas más cosas. Os he puesto el ejemplo de las marcas porque es, digamos, el ejemplo más cercano que hay a todo lo que tiene que ver con propiedad industrial e intelectual, y porque fue el gran caballo de batalla que tuvimos durante este año pasado y también en este año seguimos con ello. Aquí, bueno, veis mi despedida, pero quería también hacer una pequeña puntualización antes de cerrar mi presentación, y luego, si queréis, con vuestras preguntas continuamos, evidentemente. Y quería poner un punto también sobre el tema de la inteligencia artificial que Jesús os ha comentado al principio. Es un mundo, el de la inteligencia virtual, que sobre todo en estos últimos meses se está bueno, hablando muchísimo. Habréis visto manifiestos de grandes empresarios, pues eso, posicionándose, viendo los riesgos, las preocupaciones que existen detrás, pues de todas esas herramientas que están saliendo de inteligencia artificial. El ChatGPT, como habéis visto, está continuamente saliendo en prensa. La verdad es que las posibilidades son inmensas. Yo veía algún artículo en prensa estos últimos meses que realmente me quedo sorprendido de hasta dónde puede llegar esta inteligencia artificial y la capacidad, esa gran preocupación que tenemos los seres humanos de pensar que esa inteligencia artificial nos va a acabar sustituyendo en nuestros trabajos y en otras facetas de nuestra vida. Y esa preocupación es la que está llevando ahora a muchos países, habréis leído el tema de Italia, a incluso prohibir el acceso a algunas de esas herramientas, como es la del ChatGPT, precisamente preocupados porque ese tipo de herramientas están interactuando de forma, no sé si llamarle ilícita, pero por lo menos fuera de lo que la ley regula, en todo lo que tiene que ver con protección de datos, pero también se están dando muchísimas cuestiones, se están suscitando muchísimas cuestiones con todo lo que tiene que ver con propiedad industrial e intelectual. Porque imaginaos que ahora cualquier texto escrito que haga un ChatGPT, o imaginaos algunas imágenes que se pueden crear con otras
otros desarrollos que hay, plataformas que existen pues eso, para hacer dibujos, imágenes, incluso canciones. Leía esta mañana un artículo que hablaban también de modificar canciones, crear nuevas canciones, etc. Claro, al final detrás de un texto, de una imagen o de una canción, hay un derecho de propiedad intelectual. Si ese desarrollo, ese texto, esa canción, esa imagen, no la está creando una persona, la está creando una inteligencia artificial, entramos en un tema cuanto menos pantanoso, porque la ley de propiedad intelectual nos dice que detrás de cualquier texto, imagen, sonido, tiene que haber una persona física. No puede haber una persona virtual, una inteligencia artificial. Entonces, todo esto está dando pie a muchísimas discusiones, como pasa siempre, y esto os lo digo porque yo llevo más de 30 años en el mundo de la propiedad industrial e intelectual. La realidad va por delante de la ley. No hay una legislación, digamos, específica para este tipo de desarrollos, en este caso de inteligencia artificial. Lo que tenemos que hacer es tirar de lo que tenemos ahora, que no está adaptado a este mundo, y ir jugando un poco con esto. Es verdad que hay una ley de protección de datos, hay una ley de propiedad intelectual. La ley de propiedad intelectual, el otro día hablaba con un cliente que me decía, estaba utilizando una herramienta de inteligencia artificial de desarrollo de imágenes, y le daba unos parámetros a esa herramienta de inteligencia artificial para hacer una serie de imágenes utilizando, ¿vale?, toda la obra pictórica de un famoso pintor muy conocido. Entonces, claro, lo que hacía era crear esa inteligencia artificial una obra distinta, porque era una obra distinta, pero inspirándose en la obra pictórica de ese pintor, que tiene unos derechos de propiedad intelectual detrás, etc. ¿Hasta qué punto ese desarrollo? Y estas son preguntas que están por contestar, es decir, yo no las puedo contestar todavía porque estamos en ello, es decir, ha ido tan rápido la realidad que nos está superando a los abogados y a las leyes. Es decir, hasta qué punto esa nueva obra que ha creado esa inteligencia virtual está infringiendo derechos de propiedad intelectual del pintor, ¿vale?, no siendo una obra que ha pintado ese pintor, pero basándose en su estilo de pintura, por decirlo de alguna forma. Sería una pregunta que yo lanzo al vuelo. Si hubiese una infracción, ¿quién es el infractor? Porque al final esa nueva obra pictórica no la ha desarrollado una persona física, la ha desarrollado una inteligencia virtual, una inteligencia artificial, perdón. ¿Qué vamos a demandar? ¿A la empresa que hay detrás de esa herramienta de inteligencia artificial que desarrolla nuevas imágenes, etcétera? Son preguntas que, ya os digo, están dando mucha historia. En Estados Unidos ya se han suscitado pleitos sobre ello. Aquí no tardaremos tampoco mucho en entrar en algún follón sobre esto. Y os las lanzo un poco al aire, porque son cosas que tenemos que acabar de darle una vuelta más. Y yo creo que por mi parte los temas que os quería comentar los he tratado ya. Creo que vamos bien de tiempo, si no me equivoco, Jesús. Y bueno, y aquí estoy a vuestra disposición para cualquier cuestión, pregunta que tengáis, pues intentar contestarla. Muy bien. Gracias por vuestras intervenciones. Yenma, José María, si os parece, os lanzo alguna pregunta más. Al hilo un poco de lo que comentabas, José María, por seguir, he seguido muy atentamente tu exposición, y sí que es verdad, ¿no? En un momento, ahora al final decías, ¿no?, que con lo que tenemos, nos tenemos que adaptar a los nuevos escenarios, ¿no? La pregunta que surge es si esas formas que tenemos tradicionales de proteger se quedan obsoletas. ¿Podemos utilizar las nuevas tecnologías también como aliados para proteger estas nuevas situaciones de las nuevas tecnologías? Entiendo que estamos en época de frontera, ¿no? De algún modo va un poco por ahí, ¿no? Pero la esencia es eso, ¿no? Tal como están las cosas, con lo que tenemos podemos proteger, o se han quedado obsoletas y ahora estamos en un momento casi que si surge algún pleito habrá que ir a la subjetividad de un juez y decir, oye, no, pues mira, esto lo ha hecho una inteligencia artificial, pero quien le ha dado la tecla es tal empresa. En fin, va un poco por ahí a lo mejor. Exacto, totalmente es esto que estás diciendo tú, es decir, van por ahí los tiros van. Tenemos una ley que es la que es,
Es una ley que, a la vista de cómo está todo, se está quedando obsoleta claramente y va a haber que modificarla. Ya hay, de hecho, planes, he leído por ahí que hay planes de modificarlos para adaptarnos a este nuevo mundo, que además es un nuevo mundo que va cambiando cada día y va cambiando cada día más rápidamente. Con lo cual, pues los juristas tenemos que ponernos las pilas y tenemos que ir adaptándonos en esa legislación cada vez más rápidamente, porque la realidad está ahí y no podemos ponernos una venda en la cara. Ahora tenemos que tirar con lo que tenemos, que como tú comentas es una ley que para mí no llega a todo a todas esas situaciones, y yo esas preguntas que os planteaba, lanzaba al vuelo, son preguntas que están por contestar. La ley realmente no tiene respuestas a esa pregunta a día de hoy. Cuando haya esas modificaciones entiendo que podremos tener una respuesta, y a día de hoy, si surgen procedimientos o enfrentamientos judiciales por temas de este tipo, el juez va a tener que tirar un poco de interpretar lo que se quiso decir cuando se creó esa ley, que ahora es obsoleta, para ver cómo poder solucionar el problema. Porque para mí hay muchísimas dudas. El tema de quién es el infractor a la hora de ver si algo que ha desarrollado una inteligencia artificial puede entrar en conflicto con algo, con un derecho de autor de un tercero, pues vamos a tener que tirar del hilo. En España la ley es muy clara, no puede haber una inteligencia artificial como responsable jurídicamente de una infracción. Pues al final, como tú dices, se tendrá que tirar del hilo por parte del juez, tendremos que ver quién ha encargado a esa inteligencia artificial que haga el qué y quién se ha beneficiado de eso, porque también tiene que haber es decir, no basta aunque tú crees una obra, por ejemplo, pictórica, como os decía, inspirada en un estilo, sino que luego tiene que haber una comercialización o tiene que haber un interés económico detrás de todo ello. Quien esté detrás de todo eso, que siempre es una empresa y detrás de una empresa siempre hay personas, evidentemente serán los responsables. Es lo que yo haría si fuese juez y me encontrara con una situación de estas, porque lo que no podemos es llevar a un juicio a una inteligencia artificial. Eso no cabe, ¿no? Luego ya veremos a ver cómo acaba todo esto, ¿eh? Es decir, cuando empecemos a adaptar estas leyes a esta nueva realidad, veremos a ver en dónde acaba, pero a día de hoy eso es imposible. Es decir, no podemos procesar una inteligencia artificial, tenemos que procesar a una persona física, ¿vale? Entonces el juez no le va a quedar más remedio que tirar del hilo. Si detecta que hay infracción, ¿eh? Primero tiene que detectar que hay infracción y después identificar al infractor. Que esto ya pasa, ¿eh? En el mundo real, es decir, el juez ese ejercicio ya lo hace ahora. Es decir, primero identifica si hay infracción, y si hay infracción, el infractor es más fácil en el mundo real de identificar, ¿no? Pero bueno, en el caso del mundo virtual, en el mundo de la inteligencia artificial, tendrá ese plus de complicación para los jueces, ¿no? Esta situación, la verdad es que esta situación es un campo abonado casi también para el desarrollo de guiones televisivos o de alguna novela, porque estamos en un momento, como digo, de cambios, y en el tema jurídico la verdad es que siempre tradicionalmente lo que comentabas, ¿no? La sociedad va por delante de las leyes y demás, pero en este caso parece que la distancia es mayor, ¿no? Oye, Gemma, mira, un par de preguntas. Me gustaría, vamos a comentar un poco de tu sector, porque cuentes un poco a nuestra audiencia un poco el tema del sector porcino, que tiene mucha influencia y mucha relación aquí en Aragón, mucho peso. ¿Qué agentes entran dentro, ¿no? Es decir, cuando hemos hablado un poco tú y yo de tu sector y demás, parece ser que pensamos a lo mejor en unas granjas, no sé qué, pero es que hay una cantidad de agentes con una importancia decisiva en temas de seguridad alimentaria, en temas de trazabilidad, fundamental, ¿no? Quiero decir que no solamente son las granjas, ¿no? Si quieres comentar un poco el tema de integradoras y diferentes agentes, por favor. Por supuesto. Pues bueno, para empezar, simplemente para que tengáis un poco, os ubiquéis un poco, Aragón a día de hoy es la comunidad que cuenta con un mayor censo de porcino en España, con más del 30%, tanto en la parte de producción de lechones, lo que serían las granjas de madres, como en la parte de cebo, ¿vale? Es decir, a día de hoy es la comunidad más importante en España en cuanto a censo. Luego, a nivel nacional, el sector porcino es uno de los máximos exportadores dentro del sector agroalimentario, y a nivel europeo está entre los primeros en cuanto a importancia, ¿no? del sector porcino español dentro de lo que sería el sector porcino europeo. En cuanto a lo que sería un poco la cadena, lo que tú decías, Jesús, todos pensamos
que el sector, ¿no? Todos vemos las granjas, ¿no? Porque es la parte que más visibilidad tiene y la parte que, por desgracia, peor vista está. Pero el sector es una cadena que empieza en las granjas, de hecho empieza antes y termina con los productos que compramos en un lineal de un supermercado o en una carnicería. ¿Qué pasa en todo ese proceso? Hay muchísimas empresas involucradas. Empezamos, por ejemplo, por las integradoras, que son las empresas que tienen los animales, que ofrecen los servicios veterinarios y que facilitan todo lo que serían productos y piensos, etcétera, a los ganaderos, que son los propietarios de las granjas, que son los que ponen el edificio y la mano de obra. Ese sería un poco el inicio. Esos animales que se crían en esas granjas luego pasan a la parte de lo que sería la industria de transformación, la parte de matadero, despiece, todo lo que sería la fabricación de productos que luego compramos, que son los que llegan al lineal. Entre medias hay muchísimos controles y muchísimos otros servicios, controles como, por ejemplo, a nivel europeo tenemos las leyes con unos estándares más altos a nivel de bienestar animal. En España vamos un pasito más allá porque tenemos varios sellos que quizás habéis visto algunos, AENOR, por ejemplo, Welfare o el sello de Interporc, que son sellos que avalan y certifican, porque detrás hay unas certificadoras y unos auditores que son externos al sector, que avalan que esas granjas y esas empresas están con unos niveles y con unos estándares de bienestar superiores a esa legislación que os decía, que ya es la más estricta a nivel mundial. Luego esos productos en toda la fase de transformación pasan por una serie de controles de seguridad alimentaria, como bien decías, Jesús, que detrás también están los veterinarios, que son los encargados de velar, porque cuando compremos un filete o una bandeja de carne en el supermercado podamos consumirlos tranquilos, porque han pasado unos controles de, ¿cómo decirlo?, ¿no? Para que no lleven restos ni de medicamentos, ni de ningún producto que pueda ser nocivo, ni de restos, por ejemplo, pues no sé, ¿no? De alguna aguja de cuando se vacunan a los animales. Todos esos productos que consumimos pasan una serie de controles que hacen que los podamos consumir tranquilamente, algo que fuera de Europa, por ejemplo, en otros países que no están tan desarrollados, muchas veces, por desgracia, no sucede. Entre medias que tenemos también todo otro conglomerado de empresas que ofrecen servicios, como por ejemplo los laboratorios que ofrecen productos medicamentosos, por ejemplo, empresas de nutrición que ofrecen piensos mucho más específicos para, por ejemplo, usarlos como alternativas al uso de antibióticos, porque el sector porcino a día de hoy ha reducido una barbaridad el consumo de antibióticos y es uno de los que más concienciados está en cuanto a lo que es las resistencias a los antibióticos, ¿no? Para intentar minimizarlas. Otras empresas, por ejemplo, que se encargan de todo lo que es la construcción de las granjas. Detrás hay un gran conglomerado, pues como os podéis imaginar, ¿no? Una granja con sus animales y con todos los servicios asociados lleva otras industrias complementarias o paralelas a esa que les ofrecen servicios y productos para que esa granja pueda funcionar. La verdad es que es un entramado, pues eso, ¿no? Que va mucho más allá de tengo una granja en mi pueblo y huele mal, o me han dicho que las granjas huelen mal y que contaminan el agua. Que, por cierto, eso también es mentira, porque al final, como sector, si algo nos preocupa, primero son los animales, porque son los que, aunque pensemos que somos unos desalmados, son los que nos permiten comer y nos permiten vivir, con lo cual cuidamos de ellos para que puedan producir. Y luego, segundo, el medio ambiente. Sin un medio ambiente bien cuidado, el sector dejaría de existir. Con lo cual, estos dos aspectos, pues eso, ¿no? Que quizás son los más criticados, son los que todo este entramado de empresas más tenemos en cuenta. Un poco por terminar tu exposición, Gemma, lo acabas de comentar, ¿no? El tema de la reputación, el tema reputacional en tu sector, yo creo que es muy importante por esto que acabas de comentar, el tema de medioambiental, el tema ¿Pero tú crees que está suficientemente valorado en el sector? ¿Está en auge? ¿Se deberían potenciar más y deberían darse cuenta más, a lo mejor? Supongo que sí, claro, es tu actividad. Sí, cuantos más mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que estos últimos años, sobre todo el punto de inflexión fue en 2018, no sé si vosotros lo recordaréis, pero para el sector 2018, febrero del 18, fue como un punto muy, muy importante de inflexión, que fue cuando salió el programa de Jordi Évole,
que fue un programa, el de Stranger Pigs, fue un programa que al sector le hizo muchísimo daño porque fueron realmente, pues eso, ¿no? A hacer daño y a mostrar partes de granjas que es donde están los animales enfermos, que realmente eso no representa, ¿no? El funcionamiento de la granja. A partir de ahí yo creo que el sector dio un salto, si bien es verdad que aún no han acabado de dar el paso muchas veces por miedo a esas críticas y a eso que les puede volver que se les puede volver en contra cuando se lancen a comunicar. Lo que te digo, cada vez más, pero aún falta que den ese pasito, ¿no? Que se atrevan. Son conscientes ya del problema, son conscientes de que deben actuar y comunicar, pero ese miedo aún les sigue frenando bastante. Bueno, una última pregunta, José María, si te parece, ya con esto cerramos un poco lo que es las preguntas y a continuación doy paso al cierre, ¿verdad? Simplemente un poco también de recapitulación, ¿no? Tecnologías más vanguardistas, blockchain, el tema de la inteligencia artificial. A lo mejor el blockchain sí que está dices que lleváis en vuestra compañía 5 años. Digamos que se está domesticando más y lo podemos utilizar para esto y a lo mejor una fuente de problemas a la vista vendrá un poco por el tema de la inteligencia artificial y su constante un poco evolución. Ahora has nombrado ChatGPT, pero bueno, es posible que salgan otros motores, otras cosas y empiecen a generarse contenidos y generarse. Entonces, a lo mejor sí que por un lado blockchain se estará asentando y será cada vez más utilizado por las empresas y a la vista y a la inversa, ¿no? A lo mejor el tema de la inteligencia artificial será fuente de problemas para vuestro sector, a lo mejor. Totalmente de acuerdo. Sí, blockchain, al final, cuando se empezó a utilizar blockchain, o por lo menos cuando yo empecé a utilizar blockchain con clientes, etcétera, había alguna duda, no digo que no, porque había alguna duda, sobre todo dudas sobre la validez jurídica de utilizar blockchain en nuestro mundo. Eso se ha disipado. A día de hoy, como os comentaba, ya hay decisiones de jueces en prácticamente todos los sitios relevantes del mundo, admitiendo blockchain como una herramienta de protección de propiedad intelectual, es decir, no hay ningún problema por ahí. Por lo tanto, esas pequeñas dudas que había en su inicio se han disipado. El tema de la inteligencia artificial para mí suscita muchas más dudas, porque, bueno, esas dos preguntas que yo lanzaba antes se pueden completar con muchas más cosas. Y yo creo que también es, más que dudas, hay preocupaciones, que esto es lo que yo creo que va a ralentizar mucho más que, pues eso, la inteligencia artificial acabe, digamos, posicionándose, aunque yo creo que también ha llegado y se va a quedar, es decir, se va a quedar, pero va a tardar algo más en posicionarse dentro de nuestro mundo, porque las dudas son mayores y las preocupaciones también. Con lo cual, bueno, veremos a ver, porque al final también hacemos un poco de futurología y siempre nos equivocamos, ¿no? En terminología cineasta, ¿no? Ese universo distópico que tenemos ahí con todo esto, pues no sabemos dónde nos va a llevar. Y yo creo que ese desconocimiento hacia dónde vamos es lo que preocupa más nos preocupa más al ser humano en general. Oye, José María, mira, entra una última pregunta. ¿Sí? Dice, buenos días, una pregunta básica. Si con el código fuente íbamos al notario, ¿dónde hay que acudir con blockchain? Perdón por mi desconocimiento, gracias. El tema del blockchain, él quiere decir un poco la parte operativa, entiendo yo, a lo mejor. Sí, a ver, blockchain es la tecnología. Lo que tienes que hacer es buscar empresas que te ofrezcan plataformas que utilizan esa tecnología. Nosotros tenemos una, pero hay en el mercado muchísimas más. Es decir, esto si picas en Google plataformas de blockchain, encontrarás un montón de herramientas. Lo único que tienes que hacer es contratar esa herramienta y ya está. Y a partir de ahí, tú desde tu ordenador puedes ir creando pues medios de prueba de que ese código fuente y versiones que puedas tener de él o otros códigos fuentes los has creado en una fecha determinada. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra intervención, Gemma, José María. Gracias a Belén también en CEI Aragón por la parte técnica, ¿verdad? Yo simplemente os voy a comentar un poco los dos eventos que haremos en mayo. El primero, el 5 de mayo, un tema de financiación, una píldora
de cómo financiar la I+D. En este caso hablaremos de cambios en bonificaciones de personal investigador, ¿no? Un tema muy específico, pero que seguro que habrá empresas y proyectos que les pueda interesar. Y luego ya comentaros que el próximo desayuno digital del mes de mayo contaremos con la presencia del director del espacio de empresas del Instituto Nacional del INAEM aquí en Aragón, para conocer un poco cuáles son las ayudas para empresas y proyectos empresariales nacientes en el tema de contratación de personal. Contaremos con Jesús Pérez, que es, como digo, es el director de espacio de empresas de INAEM. Bueno, y sin más, pues nada más, me despido y agradecer vuestra participación y vuestra asistencia al desayuno. Gracias. Gracias a todos.